If you like their pop music, you'll love their popcorn. It's pure punk. Remember how Johnny got his name? Prize out your fillings on a chewy rotten bar. Apenas con 2 años de trayectoria, los Sex Pistols habían sacudido más que solo la escena musical de Londres. El punk ya era definitivamente un movimiento que acogió música, diseño, moda, política y, más importante, la casta de parias adolescentes que andaba sin rumbo por las calles de finales de los 70s. Los jóvenes que vivieron la revolución hippie eran ahora los padres que ponen el grito en el cielo ante el caos y el ruido del punk. Cuando la regla central es que no puede haber reglas, invita a los excesos y vicios que el rock siempre ha traído a cuestas, mientras que todo eso sirve como combustible para mantener ardiendo una llamarada mediática de ultraje y pánico moral que mantenía este nuevo movimiento en boca de todo el mundo. Pero entonces, ¿cómo se sigue subiendo la apuesta después de denunciar a la monarquía? ¿Y a qué costo? Los punks que andaban por las calles de Londres y sus representantes no oficiales ya no eran una simple novedad, eran una peste. Y la sociedad empezaba a empujar de regreso. Tras el furor mediático a raíz del incidente del barco y el sencillo de God Save the Queen, Johnny Rotten cuenta que fue atacado varias veces en la calle y sufrió heridas con navajas que lo afectarían de por vida. El batería, Paul Cook, y el diseñador de la portada, Jamie Reed, fueron golpeados en otro incidente. La banda ya no podía publicitar sus conciertos y se ven obligados a terminar la gira como Spots, Sex Pistols de gira en secreto. Por otro lado, los Pistols aún no habían debutado oficialmente, y esa sería la próxima meta para el 77. Mientras todo el caos se desenvolvía, la banda ensamblaba su primer álbum de estudio. A pesar de su icónica presencia en vivo, quedó claro que Sid Vicious no tenía la habilidad suficiente para grabar el bajo en el álbum, aunque sí tuvo tiempo para ir a buscarle pelea a Freddie Mercury, pues Queen estaban grabando en la sala de al lado. Le piden al anterior bajista y compositor Glenn Matlock que regresara como sesionista, pero al final es el guitarrista Steve Jones quien graba los bajos del álbum. Originalmente titulado God Save the Sex Pistols, Dios salve a los Sex Pistols. Luego de considerar otras tantas opciones, Steve Jones se desespera y dice: ¡a la mierda todo eso! Se enciende un bombillo. La portada, de un amarillo cáustico, dice: Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols. A la mierda todo eso, aquí están los Sex Pistols. Crudo, incendiario y sin vergüenza. El álbum contiene canciones como Bodies, Cuerpos, en donde Ron dice fuck 6 veces, y la letra... Ella era una niña de Birmingham, acababa de tener un aborto. Ella era un caso de locura, su nombre era Pauline y vivía en un árbol. Era una don nadie que mató a su bebé. Ella era un animal. Ella era una maldita desgracia. Uy. Las letras de Rodden, seguramente impulsadas por sus conversaciones con Vivienne Westwood y su creciente rencor contra la sociedad que le estaba mostrando su peor cara, no tienen postura política. Lo que buscan es ofender y ultrajar al conformismo. Como los diseños de sex con imágenes de niños desnudos, esvásticas nazis, crucifijos invertidos y retratos de Karl Marx, las letras de Rodden no son apología o patrocinio de ninguna ideología. No pretenden ser filosofía. Es el delicioso gusto de lanzar una maldición en la cena familiar y ver quién se levanta primero. Holidays in the Sun, Festivos en el Sol, es como una diatriba paranoica que ni el mismo Rodden termina de entender. Ellos miran toda la noche y miran todo el día. Yo no tenía motivo para estar aquí del todo y ahora tengo una razón. No es una verdadera razón y estoy esperando el muro de Berlín. Las menciones directas al comunismo, el brillo atómico de las bombas de una tercera guerra mundial y el campo de concentración de Bergen-Belsen demuestra que Rodden no es tan vacío como él mismo dice ser, pero quizás la incapacidad de entender al mundo a pesar del esfuerzo por informarse sea la raíz de su rabia y su fascinación con instaurar caos en su lugar. Lo más cercano a un mensaje directo viene en Problemas, donde Johnny dice que si hay un problema en la sociedad son quienes viven vidas plásticas como borregos, consumistas y descerebrados a merced de la sociedad. Era traer el reflector a las partes más turbias de la sociedad que todos preferían ignorar a favor de vivir en las fantasías recalentadas que se emitían por televisión. Efectivamente, al carajo con todo eso. En octubre del 77 llega Nevermind the Bollocks, 12 canciones en donde la más larga duraba apenas 4 minutos, cerrando la explosión punk con una canción dedicada a su primera disquera, EMI. Y pensaron que estábamos fingiendo, que éramos para hacer dinero. No creían que éramos de verdad o perdería su atractivo barato. No juzgues un libro por su portada a menos de que tapes otra. Y aceptar a ciegas es señal de tontos estúpidos que hacen lo que les digan como EMI.
Para sorpresa de nadie, más quejas, boicots y censura. Incluso se vio involucrada la ley cuando intentan demandar una tienda de Virgin Records por publicar material obsceno en sus vitrinas, pues una de las acepciones de Bollocks puede hacer referencia a los testículos. El caso se logró disipar cuando la defensa aclara que esa palabra se ha usado en otros contextos que no han provocado la misma reacción del público y que históricamente incluso fue un apodo que se le daba a los clérigos, pues Bollocks también puede significar sin sentido. De hecho, es una palabra que aparece en una de las traducciones de la Biblia. Entonces, ¿también van a censurar la Biblia o solo a los Pistols? En todo caso, muchas tiendas prohíben la venta del álbum, así como las empresas de telecomunicaciones evitan que se publicite. El ministro de Educación dijo que el disco es un síntoma de la forma en la que la sociedad está decayendo. Las críticas menos tajantes reducen al álbum como poco más que una compilación de mejores éxitos, porque incluye los sencillos anteriores. Aún así, logran suficientes ventas para lograr ser el indiscutido número uno en las listas. Rolling Stone tiene una mejor observación: el disco de rock and roll más emocionante de los 70s. Al llegar diciembre se recrudecía la huelga de bomberos. Los manifestantes dependían de sus comunidades para lograr conseguir comida y regalos a esas fiestas. En el pueblo industrial de Huddersfield ocurre un milagro navideño. Una banda de desadaptados indeseables de Londres deciden hacer una fiesta con comida, pastel y regalos para los hijos de los bomberos, todos los costos asumidos por la banda. La gente de Huddersfield vino a conocer una banda muy diferente a la que salía en los periódicos. Aunque la historia de los Sex Pistols está plagada de testimonios contradictorios, los que estuvieron ese diciembre con los Pistols en Huddersfield lo recuerdan como una Navidad en donde todos estuvieron felices. Durante la tarde, con los estómagos llenos, los pequeños presenciaron su primer concierto de punk. Hay que recordar, si hay algo que el movimiento punk valora es la autenticidad, y no hay nada más auténtico que un niño. El vocalista recuerda explicarle a Sid que la fachada de chico malo no iba a funcionar. Ese es el problema de la música de antes, Sidney. La gente fingiendo. Un niño se va a dar cuenta si estás fingiendo. No puedes ir a dar tu peor Johnny Rotten. Vas a tener que dar tu mejor Johnny Rotten. La banda más dura del momento realiza un show para un pequeño ejército de mocosos no tan distintos a ellos. Sin prensa, sin controversia, ahí sí puro rock and roll. Tocan sus canciones como siempre. Johnny Rotten solo se cuida de no decir fuck durante Bodies, y aun si los niños no iban a entender las ambigüedades y críticas sociales de las letras, el rock hizo su magia y no hubo un alma que se quedara sin cantar, saltar y tirarle pastel en la cara a Rotten. Los coros de las canciones tenían un componente grupal importante, como los himnos de los hinchas de fútbol. El eco de ese diciembre del 77 se siente hasta el día de hoy. Ahora, una de las canciones que se cantan en las gradas cuando juega el RUFC de Huddersfield va al son de Anarchy in the UK. El concierto de Navidad sería el último concierto de los Sex Pistols en Inglaterra. En 1978 la banda se embarca en su primera gira en Estados Unidos, el esperado encuentro entre la escena punk inglesa y sus contemporáneos en Nueva York y la costa este lleva a los Pistols a todo el país menos a la costa este. El manager McLaren en cambio programa fechas que llevan a los punks a visitar la tierra del country y el blues, el sur estadounidense. Internamente la banda estaba fracturada. Las primeras fechas se cancelan porque Estados Unidos no quiere darle la visa al guitarrista Steve Jones a causa de sus antecedentes criminales. Mientras Cook y Jones van en avión porque no soportan a Johnny, Rotten decide mantener vigilado a Sid viajando en autobús. ¿Por qué vigilarlo? Desde el 77 Sid se había enamorado de una groupie llamada Nancy Spungen. Su relación era tóxica e intensa. Desde que iniciaron, Nancy se hizo la sombra del bajista. Dicen que fue ella quien enganchó a Vicious al consumo de heroína, la cual ella vendía para ganar dinero. Mientras Rotten cuenta que había una perturbadora dinámica como de madre e hijo entre ellos, otras fuentes dicen que Vicious la golpeaba a la vez que dicen que Nancy era quien era abusiva con él. La afición por los cuchillos de la pareja solo empeoraba las cosas. Si hubo algo que logró unir a todos los Pistols e incluso al manager era su desdén por Nancy y el daño que le hacía a Sid. Incluso McLaren cuenta que una vez intentaron secuestrarla y regresarla a los Estados Unidos por la fuerza, pero se les escapó camino al aeropuerto. Sin embargo, para la gira que acababan de iniciar, se aseguraron de que Nancy se quedara en Inglaterra, lejos de Sid. Por eso es que Rotten quería vigilarlo. Su amigo estaba con el corazón roto y sufriendo de abstinencia. A pesar de su sueldo de tan solo $14 a la semana, Vicious se las arreglaba para conseguir drogas y ahora estaba furioso con la banda por alejarlo de su amada, lo cual desembocó en más confrontaciones con el público estadounidense que Malcolm se aseguró de que la prensa presenciara para que los reportajes les dieran publicidad gratis. En San Antonio, Sid ataca a un espectador con su bajo.
En Dallas aparece en escena luego de hacerse cortes en el pecho con una cuchilla diciendo denme una dosis, antes de insultar a la audiencia y recibir un botellazo de cerveza en la cabeza. Y eso era lo que pasaba sobre el escenario. Tras bambalinas atacó a un fotógrafo y hasta desafió a sus propios guardaespaldas. El 14 de enero llegan a San Francisco para terminar la maldita gira. En el Salón Winterland, luego del set principal, cierran con una sola canción. Un cover de los Stooges llamado Sin Diversión. Agobiado y exhausto de todo el circo, Rodden se queda repitiendo, no es divertido, esto no es divertido, no es divertido, para nada divertido. Tras el último platillazo de Cook, Johnny Rodden se despide. ¿Alguna vez te has sentido estafado? Buenas noches. ¿Estafado quién? ¿La audiencia? ¿Él? ¿La banda? ¿La historia? ¿Todos? La relación entre Rodden y el manager colapsa. Malcolm no se detendrá ante nada con tal de mantenerlos en la primera plana y Rodden se harta de sentirse utilizado por el amigo de sus compañeros de banda. Cuenta la leyenda que la banda viajan separados a Los Ángeles y McLaren abandona al vocalista sin un centavo en California y llama a las oficinas de Virgin para advertir que no le creyeran ni le dieran dinero a nadie que llamara diciendo ser Johnny Rodden. Vicious viaja a Nueva York por su cuenta y luego de combinar medicamentos termina hospitalizado al aterrizar. El resto regresan a Londres. El 18 de enero, John Lydon abandona su alias de Johnny Rodden y anuncia la separación de la banda. Los Sex Pistols solo existieron durante 2 años y medio, desde agosto del 75 hasta enero del 78. Pero aún había uno interesado en ser la voz que contara la historia de la banda de punk más importante de Inglaterra. Antes que un manager, antes que un emprendedor de tiendas de moda, Malcolm McLaren era un estudiante de artes, y un estudiante de artes con el sueño de hacer una película. Creyendo que esa sería la verdadera forma de entrar en el mercado americano, mientras la banda se desmoronaba durante la gira por el sur estadounidense, el manager empieza a gestionar un largometraje dramatizando la historia de los Pistols. The Great Rock and Roll Swindle. La gran estafa rock and roll es una película. John Lydon no quiere tener nada que ver con la cinta y las pocas veces que aparece es en material de archivo. Steve Jones y Paul Cook le siguen la cuerda a McLaren, interpretando a un investigador privado que busca descubrir la verdad sobre la banda y otros roles menores respectivamente. Malcolm McLaren aprovecha su nueva posición de poder absoluto para ajustar la historia y saldar cuentas. Interpreta al estafador, quien crea, manipula y luego descarta a los Sex Pistols, explotando su imagen y su música para llenarse los bolsillos, con él mismo como el narrador de la historia. La película contiene unos cursis arreglos orquestales de God Save the Queen, Anarchy in the UK cantada en francés y popurrís de varias canciones de los Pistols que están demasiado prolijos y producidos para decir que se hicieron sarcásticamente. La única pieza notable es un cover gritado por Sid Vicious hacia el final de la obra. Luego de andar por las calles de París jugando al chico malo, llegamos a un auditorio donde Vicious aparece ante el público con un blazer blanco y acompañado por una guitarra invisible, caricaturiza la voz de Frank Sinatra con una de sus canciones más famosas, My Way. A mi manera. Tras terminar el primer verso, las luces despiertan y el punk hace su entrada mientras los elegantes espectadores estallan de emoción. La canción habla sobre cómo a pesar de las adversidades, triunfos y amargos fracasos, el narrador queda en paz sabiendo que al menos hizo las cosas a su manera. La música y la puesta en escena convienen para perturbar a uno de los grandes éxitos de la música estadounidense, mientras Sid y Nancy aprovecharon el arreglo para ajustar la letra agregando insultos y groserías, además de un par de pullas a Johnny Rodden. Al terminar, no cae el telón, sino que Sid saca un revólver y dispara contra el público antes de salir del escenario. El cover es celebrado por lograr reinventar una canción que era inseparable de la leyenda de Sinatra. Leonard Cohen dice que nunca gustó de My Way hasta que Sid la cantó, diciendo, cada persona es el héroe de mente de su propio drama. El sencillo incluso llega al puesto 7 en ventas en el Reino Unido a pesar del lenguaje explícito y hubiera podido ser una gran forma de que Sid Vicious despegara su propia carrera solista. Pero él había muerto un año antes de que se estrenara la película en 1980. En el intermedio de la salida de John Lydon y el estreno del largometraje, mientras el manager hacía malabares para tratar de generar nuevo material de los Pistols sin el vocalista y letrista principal, Sid se reúne con su amada Nancy Spungen y establecen una base de operaciones en el Hotel Chelsea de Nueva York. Vicious contrata a su novia como manager y tratan de crearle una banda en la que fuera él el acto principal y ella su corista. En las pocas grabaciones que hay de estas presentaciones se puede escuchar al público abucheando a Sid por imitar a Johnny Rodden. La noche del 11 de octubre de 1978, la pareja organiza una fiesta en su habitación del hotel y Sid consume 30 tabletas de medicina para el insomnio y queda noqueado al resto de la velada. La mañana siguiente, el personal del hotel descubre el cuerpo de Nancy en el piso del baño, con una herida de cuchillo en su estómago. A Sid lo encuentran vagando por los pasillos. Primero dijo que él la había matado y luego que no recordaba nada. El arma homicida resulta siendo un cuchillo que Nancy le había comprado a Vicious unos días antes. El punk es arrestado y acusado de homicidio.
Durante sus testimonios, Vicious dice que tuvieron una discusión con Nancy y que la atacó sin intención de matarla, o que ella se había caído sobre el cuchillo. McLaren insistía que Sid era inocente, que todos sabían que la pareja guardaba dinero en efectivo en la mesa de noche y Nancy debió descubrir a alguien intentando robarlos y esa persona era responsable. Rodden trata de contactar a su amigo, pero es bloqueado por Malcolm y la madre de Sid. Cuando le preguntaron a Vicious dónde querría estar, dijo, bajo tierra. Luego de otro altercado en un bar que trajo a Sid de nuevo entre la corte, es enviado a rehabilitación. Al volver a Manhattan, se encuentra con unos amigos y les pide que le compren heroína. Juntos van a un departamento a consumir y para la mañana siguiente, Sid Vicious se había ido a dormir para siempre a su manera, el 2 de febrero de 1979 a los 21 años. La película de The Great Rock and Roll Swindle termina con un collage de varios periódicos anunciando la muerte de Sid. No fue solo noticia en su natal Inglaterra, sino en Nueva York también. El primero de muchos álbumes recopilatorios póstumos con la música de Sid Vicious tiene de portada la imagen de su cuerpo siendo sacado del departamento donde murió. El explosivo y decadente romance de Sid Vicious y Nancy Spungen y el misterio de sus muertes se hizo uno de los más mitificados en la historia del rock. Ha producido obras de teatro y películas, además de canciones y múltiples homenajes de otras bandas. El mundo perdió un punk. Pero aún con las peleas y disgustos, John, Steve y Paul habían perdido un amigo. Los Sex Pistols oficialmente habían acabado. Aunque el punk había llegado para quedarse, el terremoto que fueron los Pistols es algo que no se ha podido igualar. La sombra que dejó el género en Inglaterra fue tal que ya todo lo que fuera rock era punk rock. Incluso el término usado para referirse a la nueva ola de música derivada del rock, pero ahora integrando sintetizadores y con un tinte más oscuro y vanguardista, se llamó post-punk. Uno de estos proyectos fue Public Image Limited, Imagen Pública Limitada, la siguiente etapa en la cruzada iconoclasta de John Lydon, donde desahogaría su descontento por la forma en cómo Malcolm McLaren había utilizado a los Sex Pistols. Había ayudado a fundar el punk inglés y ya estaba buscando lo siguiente. Steve Jones y Paul Cook continuaron con el sonido de los Pistols, pero sin armar tantos líos como antes con The Professionals, los profesionales. Incluso Malcolm McLaren considera su explotación del punk terminada y empieza a buscar suerte con proyectos New Wave, electrónica, hip hop y hasta disco. Unos le dirán ecléctico, otros oportunista. Los miembros de los Pistols solo volvieron a cruzar caminos en 1979 ante un juez, en una disputa contra Malcolm por los derechos al nombre de Sex Pistols, los cuales gana la banda y el estado de Sid. No fue sino hasta 1996 que Lydon, Cook y Jones se reúnen una vez más bajo el nombre Sex Pistols para volver a tocar en Inglaterra y el resto del mundo después de 20 años. Llega el 2000 y con el material de archivo recuperado en la demanda con McLaren lanzan su versión de los hechos con The Filth and the Fury, La Porquería y la Furia, un documental contando la historia de los Pistols desde la perspectiva de sus miembros. En 2006 son incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, aunque deciden no asistir a la ceremonia. El punk seguía vivo después de todo. Un año después, el equipo detrás de Guitar Hero 3, Leyendas del Rock, solicita los derechos para incluir Anarchy in the UK en la lista de canciones disponibles para el juego, y aunque la banda acepta, descubren que la disquera había perdido las cintas originales, por lo que Lydon, Cook y Jones, ahora con más de 50 años cada uno, se reúnen a grabar una nueva versión de Anarchy casi 30 años después de la original para el videojuego con el que yo conocí a los Sex Pistols. Así que gracias, muchachos. Entonces, eran los renegados que en un abrir y cerrar de ojos sacudieron el orden establecido y revitalizaron el rock luego de que perdiera el rumbo con el glam y el progresivo, o un experimento de Malcolm McLaren para vender ropa. ¿Eran una banda de perdedores que apenas lograron grabar un álbum antes de que los egos y los excesos los acabaran? ¿O los genios que solo necesitaron un álbum para cambiar la cara del rock para siempre? ¿Títeres de la ideología contestataria de Westwood? ¿El accidente vivo de los dioses del rock que tiraron demasiado caos al mezclar sus tragos? ¿Cinco rebeldes sin causa aprovechando el desorden para vivir el sueño del rockstar? ¿O el grito agobiado de una generación sin futuro? A la mierda todo eso. Eso fueron los Sex Pistols.